cálculos con chi cuadrado, por ejemplo. Y es cuando tenemos dos variables. Puede ser, por ejemplo, de que esté analizando, vamos a suponer de que sea la variable acá, voy a ponerle sexo. Entonces voy a tener dos categorías que serían masculino y femenino. Acá, femenino. Y quiera saber, por ejemplo, cuántos de ellos tuvieron dengue. Bueno, entonces acá voy a poner las personas que sí tuvieron dengue y acá las que no tuvieron dengue. Bueno, acá tenemos entonces, ven que este cuadrito significa que es una persona del sexo masculino que sí tuvo dengue. Este sería una persona del sexo masculino que no tuvo dengue. Acá va a ser una persona del sexo femenino que sí tuvo dengue y lo que están acá sería una persona del sexo femenino y que no tuvo dengue, ¿verdad? Entonces, para poder contar, vamos a suponer que yo quiera saber directamente cuántos hay de esto. Y si voy a contar uno a uno, me va a llevar mucho tiempo. Entonces tengo que buscar masculino, que era uno, tiene que coincidir con el que tuvo dengue. Dengue era sí, a ver, uno también. Entonces tengo que ver uno, este sí, a ver, uno, este no. Entonces tengo que comparar dos columnas. Entonces para no perder mucho tiempo, si tengo 100, por ejemplo, me va a llevar muchísimo tiempo. Y con esto yo puedo acortar. Entonces voy a poner acá el signo de igualdad y voy a poner contar. En este caso no va a ser contar sí, ahora va a ser sí contar sí conjunto. Entonces hacemos contar sí conjunto, ¿verdad? Y ahí nos va a pedir rango, criterio, rango y criterio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Yo quiero contar en la primera casilla cuántos de sexo masculino sí tuvo dengue. Entonces, primero voy a contar acá sexo. Este va a ser mi rango. Y voy a ponerle punto y coma. Y masculino, a ver, que era masculino, era 1. Entonces le pongo al lado 1. Ese sería mi primer criterio. Acá yo tengo otro criterio más. Voy a ponerle otra vez punto y coma. Y quiero que me cuente otra vez, a ver, los que tuvieron dengue acá, en esta columna, en este rango. A ver, acá nomás. En este rango, ya me marca acá, ven que ya me marcó G12 hasta G13. Este es G2 hasta G13. Y le pongo punto y coma. ¿Qué quiero que me cuente? ¿Cuántos dijeron que sí? Y debe coincidir con el sexo masculino. Le pongo 1 acá. Ahí cierro paréntesis y aprieto Enter. Me sale 2. ¿Qué significa eso? Que hay dos personas del sexo masculino que sí tuvo dengue. Sí tuvieron dengue, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo, este 1 coincidió con este 1. A ver, otro 1 que coincidieron fueron estos dos 1. Hay dos del sexo masculino que sí tuvo dengue. Del sexo masculino que no tuvo dengue es esta casilla. Entonces voy a poner acá signo de igualdad, contar sí conjunto, doble clic sobre eso. Voy a poner el rango, en este caso sexo otra vez, y quiero contar otra vez masculino, ¿verdad? Punto y coma. En el caso de Mariela es coma no. Y luego punto y coma 1, luego punto y coma otra vez, punto y coma otra vez,
Luego el siguiente rango. El siguiente rango es, a ver, el que no tuvo dengue. Marco acá y le pongo nuevamente punto y coma. Le pongo punto y coma. Y en este caso yo quiero saber los que no tuvieron dengue. Entonces, 2. Cierro, paréntesis, enter. Y ahí me sale 3. Significa que en total yo tengo 5 varones dentro de mi tamaño de muestra. Significa que tengo 5, 1 acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 2 de ellos tuvieron dengue y 3 de ellos no tuvieron dengue. Ahora del sexo femenino. Entonces voy a poner signo de igualdad, contar si conjunto. Este sería contar si conjunto. El rango tengo que marcar ahora. Nuevamente sexo. Y pongo el criterio. ¿Cuál es el criterio? Femenino. Yo quiero que me cuenten ahora. Entonces femenino es 2. Pongo acá 2. Acá sexo yo había definido que era 2. Ahí pongo nuevamente punto y coma. Y me voy ahora sexo femenino que sí tuvo dengue. Entonces tuvo dengue y punto y coma 1. 1 es tener dengue. Entonces 2 del sexo es femenino y 1 de tuvo dengue es sí tener dengue. Ahí se cierra, enter. Significa que 4 personas del sexo femenino sí tuvieron dengue. Ahora acá. Este casillero significa que son personas del sexo femenino que no tuvieron dengue. Entonces pongo acá signo de igualdad, contar si conjunto. Voy a poner el rango que va a ser del sexo, es del sexo femenino. Sexo femenino para nosotros es el número 2, punto y coma, 2, punto y coma otra vez. Y ahí sería el siguiente rango, que es si tuvo dengue o no. En este caso yo quiero saber, marco el rango primero y pongo el criterio que es 2 también. Sexo femenino es 2 y no tuvo dengue también es 2. Y cierro, enter. Significa que en total yo tengo 7 del sexo femenino y 5 del sexo masculino. 4 del sexo femenino tuvieron dengue y 3 del sexo femenino no tuvieron dengue. De la interpretación que se le puede dar, ¿verdad? Inclusive yo puedo agregarle más datos. Eso va a depender de que yo quiera averiguar, ¿verdad? Vamos a suponer de que yo quiera saber cuántos hombres solteros tuvieron dengue. Entonces yo puedo agregar un criterio más acá para ello. Por ejemplo, yo puedo poner acá el estado civil y yo puedo buscar exclusivamente el valor que yo quiera. Vamos a poner acá, vamos a hacer el caso, vamos a hacer 2 de ellos. Vamos a hacer soltero y casado. Porque tenemos 4 categorías acá, soltero y casado. Ahí sería que sí tuvo dengue y que no haya tenido dengue. Vamos a averiguar también. Entonces, acá vamos a suponer que yo quiera saber si es que tuvo dengue, es del sexo masculino y también de que sea soltero. Acá voy a ponerle una barra sí, de que sí dengue, ¿verdad? Y acá una barra de que sí tuvo dengue. Voy a poner el signo de igualdad, voy a poner contar si conjunto, contar
contar si conjunto. Y yo quiero saber soltero, masculino, con dengue. A ver, soltero, acá tengo que poner primero el sexo masculino primero. Voy a ponerle acá el rango 1, punto y coma. Soltero voy a identificar acá. Soltero consideramos era 1. Ya hice el rango, punto y coma 1, punto y coma otra vez. Y si tuvo dengue es esta columna va a estar. Entonces otra vez punto y coma 1. Cierro paréntesis, enter. Significa que hay uno solo que es soltero, masculino y que a la vez tuvo dengue. Uno más casado del sexo femenino, vamos a ver que sí tuvo dengue. Una persona casada es una persona casada del sexo femenino que sí tuvo dengue, que es casado, que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces ponemos signo de igualdad, contar conjunto, contar sí conjunto. Entonces tiene que ser del sexo femenino. Entonces acá voy a poner el rango, punto y coma, femenino es 2. Punto y coma otra vez. Y quiero saber también su estado civil, que sea casada. Si es casada es número 2. ¿Sí? Punto y coma 2. Punto y coma otra vez. Y quiero saber si el que tuvo dengue o la que tuvo dengue en este caso, ¿verdad? Está el rango que tuvo dengue es 1. Se pone siempre rango, criterio, rango, criterio. El rango es donde te va a buscar y el criterio es lo que querés contar. Enter. No hay ninguna persona del sexo femenino que sea una persona casada y que haya tenido dengue. No coincide, o sea que estos criterios no coinciden. Este sería el siguiente cálculo que hicimos, ¿verdad? Puedo calcular también este, sexo femenino, soltero, que haya tenido dengue, también puedo calcular. Puedo poner todas las variables y hacer todas las coincidencias que yo quiera. Acá, por ejemplo, este primer individuo significa de que es una persona soltera, este es de sexo masculino, es soltero, es nivel secundario, tiene 24 años, saldo bancario $100 y sí ya tuvo dengue, ¿verdad? De acuerdo a los símbolos que habíamos ya escrito. La persona número 11 es una persona del sexo femenino, de estado civil viuda sería este, nivel superior, tiene 22 años, $300 saldo bancario y también ya tuvo dengue según este dato, ¿verdad? Entonces, todas las combinaciones que yo quiera hacer, puedo hacer esas combinaciones, ¿verdad? Puedo poner contar sí conjunto y con eso puedo poner todos los rangos y todos los criterios. Rangos donde voy a contar y criterios que voy a contar. Yo pongo acá 12 valores, ponemos acá como ejemplo, pero en situaciones reales puede haber mucho más, por ejemplo 100, 50, 70, y en esos casos buscar las coincidencias de 2 o más cuesta muchísimo, entonces esto nos abrevia bastante el cálculo que vamos a hacer para poder analizar nuestro conjunto de datos. ¿Qué tal estamos hasta ahí? Bien, profe, yo estoy acompañando y después voy a ver la grabación porque me confunde mucho cuando voy haciendo, entonces prefiero ver, atender bien, voy haciendo mis anotaciones y después voy a probar a hacer, profe. Bueno, excelente. Lo mismo yo, profe. Bueno, ahora Yo entonces también. pasamos a gráfico estadístico. Vamos a hacer los gráficos estadísticos.
Voy a poner acá en gráficos. Gráficos estadísticos. Bueno, vamos a hacer primero un gráfico de barras verticales. Gráfico de barras verticales. Hay tres cosas fundamentales que debe tener un gráfico de barras verticales. Tiene que tener el nombre de cada barra, el vertical, horizontal, son muy importantes. Tiene que tener también los valores indicados y las escalas correspondientes a cada valor. Cuando hacemos en Excel, yo puedo marcar directamente el dónde voy a calcular, o si no, puedo cargar manual también. Si voy a hacer manual en una hoja, puedo hacerlo cargando con la misma lógica que vamos a hacer ahora. Bueno, acá por ejemplo voy a poner mi variable y mi frecuencia absoluta. Estas dos columnas son las que se utilizan para poder hacer el gráfico, gráfico, ¿verdad? Gráfico estadístico, en este caso, gráfico de barras verticales. En Excel, ¿verdad? Voy a insertar, me voy en la ventana acá, insertar, y acá me aparecen las opciones de gráfico. Acá me aparece, este es vertical, este es horizontal, ¿verdad? Este es circular y hay varias opciones más, histogramas y compañía, ¿verdad? Hay gráficos lineales, gráficos de dispersión, hay muchos gráficos. Los más utilizados vamos a mirar nosotros, este gráfico de barras verticales, horizontales, circulares, histograma también vamos a ver, y polígono de frecuencia, ¿verdad? Vamos a hacer el primero, gráfico de barras verticales. Gráfico de barras verticales, en algunas investigaciones solamente consideran si es en 2D. En 2D sería de esta forma, ¿verdad? Porque no se prestan para confusiones. Es simple, pero no se presta para confusiones. El 3D, hay alumnos que aceptan para presentaciones así generales. Es muy útil esto porque llama mucho la atención. Entonces, se puede usar cualquiera de los dos. Vamos a usar en este caso el de 3D primero, para gráficos de barras verticales. Marco primero acá, ya marqué. Me voy acá y marco esto. Esto yo puedo arrastrar y le voy cambiando los datos. Y después yo puedo llevar en una hoja de Word, eso tranquilamente. A ver, voy a bajar más. Bueno, este por ejemplo, para copiar, el segundo clic y pongo acá copiar y llevo ya a Word después. Y ahí puedo trabajar otra vez inclusive con algunos datos, si yo quiero cambiar otra vez los datos. Ahora puedo llamar nomás otra vez mi conjunto de datos y ya me sale. Bueno, acá me aparece, al hacer clic encima de del gráfico, acá me aparece más. Y eso es para cambiar las opciones y agregar algo más. Lo fundamental es de que tenga el título. Acá ya tengo soltero, casado, viudo y divorciado en el gráfico de barras, porque yo ya marqué el rango que voy a utilizar para mi gráfico. Entonces acá hago clic y me aparece este cuadro de diálogo. Me dice ejes, que yo quiero agregar en ejes. Tienen que tener ejes, horizontal, primario. Título en los ejes, esto es fundamental. Hay que marcar esto, está desmarcado y marcamos. Acá ya me aparece título en los ejes. Si está desmarcado, aparece sin título así. Y el gráfico debe ser entendible sin necesidad de mirar esta tabla. Sin necesidad de recurrir a esta tabla, yo tengo que poder entender este gráfico. Si yo pongo así nomás, es más complicado. Entonces, hay variables que puede ser que se presten para confusiones. Entonces, pongo así los títulos en los ejes. Entonces, acá en el eje horizontal pongo el título correspondiente. ¿Qué es el eje horizontal? En este caso serían mi variable. ¿Cuál es la variable? Es el estado civil.
El estado civil para nosotros es nuestra variable. Título en los ejes. Acá título en el eje vertical va a ser para nosotros la cantidad de personas. Acá va la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de personas, o número de personas, o cantidad de habitantes. Depende de dónde estemos analizando. Vamos a ponerle cantidad de habitantes. Cantidad de habitantes. Cantidad de habitantes. Y acá pongo el título. Acá dice frecuencia absoluta, pero el título tiene que ser entendible también. Es importante de que tenga el título. Acá el título puede ser más específico, puede ser estado civil de habitantes o de los habitantes de Luque, por ejemplo, o de algún lugar, ¿verdad? Del barrio tal, o hay que especificar eso. Entonces voy a entender, cuando una persona vea este gráfico, ya tiene que poder entender automáticamente qué significa eso, dónde se hizo, por lo menos la ubicación, para poder entender e interpretar este dato, ¿verdad? Bueno, y ahí ya está. Puedo agregar algunas cuestiones más que yo quiera. Por ejemplo, puedo etiquetar datos. Me va a indicar cuánto hay. 6 solteros, 3 casados, 2 viudos y 1 divorciado. Esta tabla no hace falta acá. Línea en cuadrito, leyenda, tampoco hace falta. Leyenda es este, el que muestra acá frecuencia absoluta, dice ahí, ¿verdad? Cuando es gráficos de barras compuestas, sí es necesario leyenda. Bueno, ahí tenemos. Yo puedo agregarle varias cosas más que quiera. Puedo inclusive cambiar el formato también. Puedo cambiar el color. Por ejemplo, a soltero puedo ponerle verde. Acá casado puedo ponerle rojo. Viudo puedo ponerle cualquier otro color. De relleno puedo ponerle, por ejemplo, color gris. Y divorciado le pongo cualquier color. Si no encuentro acá el color que yo quiero, yo puedo buscar acá también, en este, más colores de relleno, y puedo buscar las opciones que quiero. Vamos a ponerle este y aceptar. Inclusive se puede personalizar, ¿verdad? Entonces este gráfico va a llamar bastante la atención si es que me va a servir para un póster, para poder, por ejemplo, publicar datos que quiero hacer impactar en el público. Esta escala es de 0 a 6 porque el 6 es el mayor valor entre todos y obtengo así. Este sería gráfico de barras verticales. Podemos hacer también un gráfico de barras horizontales. Del mismo conjunto de datos yo puedo trabajar otra vez. A ver, hasta acá. Vamos a insertar nuevamente. Ustedes, por ejemplo, en sus trabajos pueden cambiarle los colores distintos para que no sea igual al mismo, ni sea igual al del compañero, ¿verdad? Voy a insertar un gráfico de barras horizontales, pero en 2D. Este, por ejemplo. Yo puedo ver todos los diseños que hay también acá. Si yo no quiero justamente este formato, yo puedo ver acá todos los diseños que hay. Ven acá y van cambiando. Mira, este es negro. Este es otro formato, este es otro formato, este es otro, este es otro. Este está bastante llamativo. También este, acá, vamos a ponerle este. Frecuencia absoluta, dice. Como yo ya hice uno parecido, entonces ya me sale casi igual. Ahí está. Y acá voy a analizar, ¿verdad? Frecuencia absoluta
para nosotros va a ser el título del gráfico. Voy a copiar de este nomás ya. Estado civil de los habitantes de Luque le pongo, ¿verdad? Puede ser de otro lugar también. Ahí está. A ver, se tiene que extender más. Ahí está. Bueno, ahí ya tengo estado civil de los habitantes de Luque. Después, si quiero agregarle acá algo más al gráfico, tengo que poner acá, clic encima de este, del conjunto total y acá en más, y acá le agrego el título en los ejes. Acá era, en este caso cambia. Ahora de forma vertical ya está la variable. ¿Cuál es nuestra variable? Es estado civil. Estado civil. Y en la parte horizontal va mi frecuencia absoluta, pero no tengo que poner acá frecuencia absoluta, no debo escribir, tengo que poner lo que representa mi frecuencia absoluta. En este caso es cantidad o número de habitantes, cantidad de habitantes. Cantidad de habitantes. Ahí ya está. Después ya tengo ya los datos. Ya es muy entendible, ¿verdad? Divorciado hay 1, viudo hay 2, casado hay 3 y soltero hay 6. Si hay 100 datos, se va a modificar y se va a adaptar de acuerdo a eso, ¿verdad? Y puedo cambiarle los colores también acá. Puedo cambiar al conjunto en sí, a todos, les puedo cambiar sus colores, o puedo cambiar de a uno también. Acá, por ejemplo, segundo clic y le cambio a todo. Puedo poner este color, puedo poner cualquier color a todo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y puedo modificar lo que quiera. Ven que cuando hago un clic general me aparece encima de todo y le hago doble clic izquierdo y ya me aparece encima de uno, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puedo ponerle otro color. Acá puedo ponerle otro color. Voy cambiándole de color. Tiene que ser el de relleno, ¿verdad? A ver, puede ser un color amarillo. Ahí ya está. Amarillo parece que no se ve tan bien. O no sé si es mi pantalla, no. Ahí está. Ven un gráfico bien representable. Ven que cuando es de 2 dimensiones no se presta mucha confusión. Es simple, es claro, ¿verdad? Ahí está. Tenemos ya gráfico de barras verticales, gráfico de barras horizontales. Este es un gráfico de barras horizontales. Ahí ya está. Más para hacer más gráficos. Puedo hacer también un gráfico circular acá. Hacer un gráfico circular. El gráfico circular, para hacer el gráfico circular, por ejemplo, manual, hay que usar regla transportador. Pero en este caso, Excel ya me calcula todo el proceso. Entonces, directamente voy a insertarnos allá mi gráfico circular. Y acá voy a insertar mi gráfico circular. Primero marco la región donde voy a trabajar. Esto, normalmente
en el gráfico circular lo que debe ir son las variables, deben ir las variables, voy a mostrar acá. En el gráfico circular deben ir las variables, estas categorías, y también tiene que ir el porcentaje. No se pone la frecuencia absoluta, se pone porcentaje y la variable. Y me ayuda para poder medir las porciones, el grado, esta columna de grado. El grado. Bueno, entonces, acá voy a insertar ahora mi gráfico circular. Sin antes marcar esta parte. Marco esta parte. ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y te Les estamos pregunto porque puede ser de que se haya equivocado o algo así y yo esté hablando solo. No, Estamos te estamos siguiendo. Solamente que no podemos hacer el proceso en el mismo tiempo. Exacto, con mucha atención, por eso estamos siguiendo, profe. Excelente. estamos calladísimas. Muy atentas. Atentos y atentas. Bueno, en el gráfico circular hay, por ejemplo, investigaciones o revistas científicas que aceptan solamente así colores oscuros, claros para personas con algún tipo de discapacidad, especialmente discapacidad visual, ¿verdad? Y aceptan, por ejemplo, para en 2 dimensiones. Y en algunos casos 3 dimensiones. Para que impacte más, normalmente se hace en 3 dimensiones. Solamente que cuando es de 3 dimensiones hay que atender muy bien a la hora de la interpretación. Por lo menos, se dice también que con estadística o gráfico estadístico sirve para mentir en estadística, ¿verdad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la parte, vamos a suponer que esta parte se ve, ven que desde la perspectiva, esta parte se ve más grande siempre que la parte del fondo. Por eso una parte pequeña, si está enfrente, parece más grande al que está atrás, cuando en áreas son distintas. Entonces, por eso a la hora de interpretar hay que atender muy bien. Bueno, este gráfico vamos a trabajar entonces. Vamos a hacer en 3D. También puedo hacer en 2D, ¿verdad? Voy a bajar más. A ver, salió raro de mí porque, a ver, insertar gráfico circular. Este inserto. Y acá voy a arrastrar. Ahí está. Voy a arrastrar más acá abajo. Esto yo puedo pegar también esto en una hoja de Word, ¿verdad? A ver, estoy bajando más. Gráfico circular. Acá era que pegué. El título es muy importante. Siempre es importante el título. Acá también hay que tratar de agrandar más. Me da la opción acá. Entonces voy a borrar otra vez. ¿Está? Por ejemplo, yo puedo agrandar más para que pueda entrar, para que quepa todo en este espacio el título. A ver, acá por ejemplo no me da el espacio. Yo puedo con este diseño solucionar eso también. Ven acá con los diseños, ya me trae todo cómo puede aparecer
Algunos trae con título, otros sin título y así, ¿verdad? Ya me trae ya con llamada de datos. Este mismo puedo utilizar otro, o puedo con el más también puedo ir cambiando cada uno, ¿verdad? Esto es muy representativo. Acá desapareció mi título, quiero insertarle el título. Entonces me voy acá, a ver, título del gráfico, ya me aparece. Primero desmarco y luego vuelvo a marcar para que me vuelva a aparecer. Ahí está. Título, arrastro, gráfico circular es este, ¿verdad? Acá ya está la llamada de datos. Esta es la llamada de datos y este sería, en este caso, para nosotros sería leyenda. Esta es la leyenda. Este yo puedo quitar o puedo poner esta parte, ¿verdad? Este 50% significa que es la cantidad de soltero. Casado es este, color naranjado, anaranjado 25%. Viudo es el color gris y divorciado es el color amarillo. Yo puedo cambiar manualmente, puedo separar o puedo separar acá también. Acá es más complicado nada más. Puedo ponerle su giro, puedo levantar más, así, o puedo bajar más, así. Así se ve más en 2D, ¿verdad? Cuando más le inclinamos es 3D. Acá puedo, un chiquitito nada más voy a inclinarle para que no haya mucho.